Una cosa, Se fue a ver a Franco, Boca. dale Boqui. A Boca. Se fue a ver a Boca, a Copacabana, y el tipo está en versión horizontal escuchando marcha desde Brasil. Perfecto. ¿Vertical dijo? Ah, vertical. Bueno, vertical en Copacabana, que está parado. Está caminando por Está la caminando playa. por algún lado escuchando marcha gigante. De todas maneras, bien. Bien, muy bien. Perfecto. Saludos Franco y a NASA. Yo quiero saber si ya se está bebiendo en Copacabana. Upa. ¿Ya se arrancó con el alcohol por estas horas? ¿Tan temprano? Y es una final de Libertadores. Sí. Después Yo del estaría en pedo quilombo ya. que hubo. ¿Y qué vas a hacer? Ya está. No, está bien. A mí no me extrañaría para nada si Franco dice, tengo un vaso de Fernet en la mano. Y me parecería que está bien. Fernet en Brasil lo dudo. La Capaz que gente una acá va con, caipirinha. no, la gente acá va Caipirosca. con sus municiones. ¿Vos qué te pensás? ¿Cómo no vas a llevar un Fernet en la valija? Y te vas a comprar una caipirinha, terrible cheto, ¿no? Te llevas un Fernet en el bolso. Un tetra. Franco, contestanos la pregunta, por favor. Quedará la pregunta hecha y contestará seguramente en algún momento Franco. Mauri. Bueno, como adelantamos al principio, el genocidio sionista sobre la pequeña región de la Franja de Gaza, una noticia, no sé si de último momento, pero sí que surgió ayer a la noche. Un avión no tripulado del régimen israelí disparó un misil contra la casa de Ismail Haniyeh, el líder histórico actual de Hamas, ¿no? Hay que aclarar que Ismail Haniyeh no está en la Franja de Gaza, porque en el 2019 el régimen sionista de Israel tiene una especie de pedido de captura para asesinarlo directamente y oscila entre Turquía y Qatar, ¿no? Es uno de los líderes de... Líder que- elegido democráticamente en el año 2006. Ujú. ¿eh? Es uno de los que en el exilio, Ujú. porque lamentablemente tiene que estar Porque en no el le, exilio, no le queda otra. y por eso también Israel acusa a Qatar y a Turquía de Exactamente. ser quien protege o promueve A Hamas. a Hamas. Exactamente. Y otra noticia también relacionada con la Franja de Gaza es que Israel, además de dar la orden a los pobladores nativos de gazatíes de que se vayan en 3 horas, porque van a ser destrozos una vez más en el norte del país y en la ciudad de Gaza, capital, culpa a Hamas de usar a los gazatíes como escudos humanos. Vieja versión de todo estado terrorista, ¿no? En este caso el de Israel. ¿Y por qué no se van los gazatíes de sus casas, de sus hogares? Porque apoyan al Hamas y a la Yihad Islámica. Y ya que menciono a la Yihad Islámica y al Hamas, hoy quiero hablarles del eje de la resistencia palestina. En esto que decías, Sí. unos datos, porque hoy por la mañana también me puse a leer la última nota de Thierry Meyssan, Sí. director del portal Red Voltaire. Según un sondeo de opinión que se hizo en junio del año pasado, en Palestina, hecho por Palestinian Center for Policy and Survey Research, una agencia que se dedica a ver qué pasa en Palestina. Sí. Perdón. En ese momento, si hubiese habido elecciones legislativas, un 34% de los palestinos habrían votado a Hamas. Ujú. Eso significa que 2/3 de las víctimas del bombardeo israelí son palestinos hostiles a Hamas. Ujú. Para tenerlo en consideración cuando se habla de por qué se bombardea Gaza en general. Al mismo tiempo, el 71% de los encuestados en ese momento están dispuestos a respaldar la lucha armada contra Israel. Ujú. O sea, apoyan la lucha armada, no a Hamas. Ujú. Y ahí puede entrar la yihad islámica. Ahora nos vamos a Exactamente. meter en ese terreno. Y desde ese punto de vista, el 56% de quienes fueron consultados prefieren a Ismail Haniyeh, que es el referente de Hamas, antes que Mahmoud Abbas, de Al-Fatah, que es quien gobierna Cisjordania. En Ramallah, claro. Digo Sí, esto para también desmitificar esta Sí, idea sí, de sí, que los palestinos en general en la Franja de Gaza no apoyan a Hamas. Al contrario, es una organización que en 2006 ganó la elección, como decías,
que después no volvió a tener elecciones, pero eso también tiene que ver con la propia dinámica de la guerra, o del enfrentamiento con los palestinos en Franja de Gaza, donde es complicado, Sí. pero que así todo, más allá de Hamas, existen otras organizaciones a las cuales muchos ciudadanos en Gaza apoyan o estarían dispuestos a apoyar en caso de... Por eso, independientemente de Hamas y el apoyo político y de la figura de Ismail Haniyeh, está clarísimo, y como lo muestran los portales de Irán, de Qatar, del Líbano y otros que están a favor de la causa palestina, siempre se habla de resistencia palestina. Nunca se hace una propaganda pro Hamas. Obviamente que Hamas es la más importante porque es el más numeroso. La Yihad Islámica Palestina es un grupo que surge también con la intifada de 1987, sunita como los militantes del Hamas, y han tenido diferencias político-ideológicas, incluso hasta militares, porque ha habido enfrentamientos. Vos decías recién que entre el 2006, ¿no?, y quizás hasta el 2015, de hecho ha habido enfrentamientos entre Hamas, Yihad Islámica y pequeños grupos de Al-Fatah que están en la Franja de Gaza, y también otros pequeños grupos palestinos, izquierdistas incluso, ¿no?, hablando en términos occidentales. Pero el movimiento de resistencia palestino, fuera de la Franja de Gaza, tenemos el caso conocidísimo de Hezbollah. He mencionado a Hassan Nasrallah, que envió un comunicado diciendo que esto fue una resistencia puramente palestina y que Irán y los militantes del Hezbollah no están detrás, no digitando al Hamas o a la Yihad Islámica para tratar de vencer al enemigo sionista. Sí, es un apoyo claramente de hermandad musulmana, de hermandad regional y todo lo que significa la Franja de Gaza y la Palestina histórica y Al-Quds, etcétera, etcétera, etcétera. En Irak encontramos a 11 grupos, ¿no?, que están a favor de la causa palestina, de los cuales 3 son los más importantes. A ver si se acuerdan de Organización Badr, el Ayatollah al-Sistani, que en el año 2021 se reunió con el Papa Francisco. Cuando nuestro querido Pancho fue a visitar el sur de Irak, recuerden que el sur de Irak es el 80% de la población es árabe musulmana chiita, ¿no?, muy vinculada a la revolución islámica de Irán. Después tenemos al famoso Hezbollah de Irak, ¿no?, conocido así por los medios occidentales, que es el Kataeb Hezbollah, ¿no?, que también ha tenido una influencia muy importante luchando contra la ocupación norteamericana, ¿no? Y tiene también una serie, significa Brigada del Partido de Dios en árabe, este nombre, y ha movilizado un montón de gente chiita y también sunita. Esto hay que remarcarlo, muy importante tenerlo en cuenta, porque estos grupos, y después quiero mencionar a otro que también es muy importante, que es Asaib al-Haq, ¿sí?, que es otro grupo chiita, una milicia que empezó a combatir contra el ISIS en Irak, o el Estado Islámico, o el Daesh, como quieran llamarle, este grupo Wahhabita Takfiri. O sea que estos 3 grupos, hay otros más, hay una decena de grupos milicianos iraquíes chiitas que resisten contra la ocupación norteamericana, apoyando la causa palestina, y son los que en principio fueron los que lucharon contra el Daesh, e incluso hasta lo han derrotado en algunas regiones. Pero entre los 3, de hecho al-Sistani fue nominado para el Premio Nobel de la Paz en el 2014. ¿Saben por qué? Ustedes saben que Irak es una región muy sagrada para el chiismo, porque ahí murió el imán Hussein, el nieto del profeta Muhammad, ¿no? Karbala, la batalla, etcétera, etcétera, Kufa, ¿no? Son regiones muy sagradas. Y al-Sistani pidió la hermandad musulmana entre chiitas y sunas, y también jarishitas, que es otro grupo pequeño de los musulmanes, y por esa razón casi estuvo ahí en la lista del Premio Nobel de la Paz para buscar la paz precisamente en Irak. De hecho ha tenido epístolas muy muy cercanas con el Papa Francisco, por eso la llegada del Papa Francisco a Irak, que fue histórica. Incluso le tendió la mano a los cristianos asirios, cristianos muy antiguos que viven en Irak y están a favor de la causa palestina, estos cristianos asirios. La Iglesia Cristiana Apostólica Siria Ortodoxa también le tendió la mano a los mandeos. ¿Quiénes son los mandeos? Los mandeos también están dentro de las milicias iraquíes. Es una religión que no acepta a Jesucristo, pero sí a Juan Bautista,
¿no? Juan Bautista es el último profeta para ellos. Y están del lado de la causa palestina, porque hablan el árabe, ¿no? Y son no cristianos, mandeístas que no reconocen a Juan Bautista, a Jesús, perdón, a Isa. Pasemos ahora al famoso caso del Yemen, a Ansarullah, o el movimiento de los hutíes, que siempre se habla y están resistiendo ahí para tratar de tomar el poder. Ustedes saben que los hutíes pertenecen a un clan originario de la provincia de Saada, ¿sí? En el noroeste de Yemen, y son seguidores de una rama zaidí del Islam chiita, ¿sí? Se calcula que el 25% de la población es chiita zaidí en el noroeste de Yemen. Este grupo surge en la década del 90 cuando Yemen se unifica. Yemen, hoy hablaba el compañero de Alemania, dividida en dos. Yemen también estuvo dividida en dos en la Guerra Fría. Un Yemen pro-saudita, a favor de los Estados Unidos e Israel, y un Yemen marxista-leninista, el único estado árabe que proclamó el ateísmo en un ambiente puramente de fe musulmana, y que incluso tuvo aliados a la Unión Soviética y a Cuba, ¿no? Cuba tuvo una presencia muy fuerte en el Yemen, de hecho luchando contra los reaccionarios pro-saudíes en esa región. Bueno, la Guerra Fría hizo que unieran al Yemen y empezó a gobernar el corrupto de Abdallah Ali Saleh, que en la primavera árabe del año 2011 se tuvo que ir y quedó Abdul al-Mansi o Hadi, ¿no? Que empezó con una política pro-israelí, pro-occidental, y esto generó el enojo de los zaidíes chiitas, que empezaron a ser marginados de la rama sunita más relacionadas con el wahabismo saudita. Y de hecho en el 2014 se produce la guerra civil, ¿no? Porque matan al líder de los hutíes, que es al-Huti, de ahí viene el nombre, al-Husi o al-Huti, depende cómo se traduzca, ha sido asesinado, y lo sigue su hermano Abdul Malik al-Huti. Por eso se le llaman hutíes a estos rebeldes del noroeste de Yemen, que están a punto de tomar Saná, ¿no? Que es la capital del Yemen unificado desde 1990. Y vamos a otro grupo, ¿no? Quizás no muy conocido, que está a favor de la causa palestina y está dispuesto a luchar, ¿sí? Ustedes saben que Irán, ¿no? Es obviamente abiertamente pro-palestino, pero en el oriente de Irán hay un grupo sunita, se llaman los turanios. Es el Turquestán iraní, reconocido en el parlamento iraní. Es la parte se me fue la chiita, sunita. No. Con el conflicto que está teniendo Turquía con los en Siria, con los kurdos. Con los kurdos. Es parte. Son primos hermanos, de los kurdos que están en Siria, en Irak y en Turquía. Exactamente, y muy bien lo que decís sobre los kurdos. Estos son turanios o turcomanos, ¿sí? Y los turcomanos son pueblos supuestamente, igual que los kurdos, descendientes de los antiguos, no persas, medos. Uh-huh. Los que conocen los libros de historia y se acuerdan un poco de primer año de historia o ciencias sociales, los medos y persas eran dos grupos iranios, ¿sí? Primero estuvo el imperio de Media de Ciáxares y después vinieron los persas aqueménidas con Ciro II a la cabeza. Los medos quedaron bajo sometimiento de los persas aqueménidas y se fueron desparramando por el Medio Oriente, formando lo que hoy se conocen tres grupos: los kurdos, los yazidíes, que creen en el pavo real como Dios, y los turcomanos, que se islamizaron en la rama suní. Y en Irán están apoyando la causa palestina junto al gobierno de mayoría chiita. Y el eje de la resistencia acaba de trazar una hoja de ruta en apoyo a Palestina, independientemente de que sean chiitas y sunitas, tratando de reivindicar lo que yo había mencionado en un programa pasado, la UMA, uh-huh, la comunidad islámica, la hermandad. Basta de revivir a Abu Bakr, la lucha contra Ali y la lucha contra los jarishitas. Es tiempo de unirse porque Palestina está viviendo tiempos muy fuertes. Y esto preocupa muchísimo, obviamente, a Israel y obviamente a Occidente, que el eje de la resistencia palestina, comandado por la República Islámica de Irán, en términos ideológicos y en términos de hermandad musulmana, uh-huh, ¿sí? Y preocupa mucho porque está generando rispideces en varios estados musulmanes de la Liga Árabe, cuyo gobierno están haciendo un papelón
y una traición abierta a la Franja de Gaza. También por esto que mencionás es que decíamos que Jalife, este analista mexicano, ponía el punto sobre la I diciendo que Netanyahu, o su aspiración, al igual que los neoconservadores norteamericanos, el deseo es borrar a Irán. Claro. El quilombo en Palestina, o este genocidio en Palestina, es, en todo caso, intención de que esto se haga cada vez más grande y que en realidad termine siendo un enfrentamiento directo con Irán, entre Israel e Irán. Esta nota que les recomendaba de Pepe Escobar, precisamente lo que señala es que el revés que arremete Irán, Rusia, China incluido, contra Occidente y contra Israel, es que no reacciona de la manera esperada, no hace causa común y vamos y todos a la guerra, sino que dice hay que respetar el derecho internacional. Nosotros, como Líbano, el Hezbolá dice, nosotros como Hezbolá no vamos a o vamos a atacar si es que pasa determinada cosa, como por ejemplo el tratado que tiene de no agresión el Líbano con Israel, producto de lo que fue la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días creo que fue. Después de esa guerra se firma un tratado de no agresión, a no ser que Israel agreda al Líbano. Exactamente, porque Hezbollah no es el partido de gobierno. Es uno de los partidos. Uno de los tantos. Y esto habla y le calla la boca a los imbéciles que dicen que Hezbollah es un grupo terrorista, cuando en realidad es un partido político que tiene un brazo armado, porque obviamente la situación lo amerita. Y en esta hoja de ruta, y para culminar con la columna, hay un nombre, ¿no?, que se le va a poner a esa hoja de ruta, que tiene mucho simbolismo recientemente, que es el de Qasem Soleimani, ¿no? El poderoso comandante iraní, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria, que fue asesinado en Irak. Que asesina el Mossad junto con la CIA y los británicos. Exactamente. Asesinado junto a Abu Mahdi al-Mohandis, que era el líder del Kataeb Hezbollah de Irak, ¿no? O sea que ponerle el nombre de Soleimani, porque es como una especie, y vale la comparación, de prócer musulmán, tanto para shias y sunitas. Yo vi imágenes de en el sur de Irak, en Kufa, Karbala, en Ur, en Uruk, manifestaciones con de sunitas y chiitas juntos y con la bandera de Soleimani. Muy fuerte porque millones, se han visto esas imágenes. Bueno, pero es uno de los generales que estaba volviendo loco a los norteamericanos, al ISIS, a los israelíes, a todo el mundo lo estaba volviendo loco. Hay una hipótesis de Juan Carlos Monedero de que el Rey León, ¿cómo se llama? Mufasa, el malo, digamos, que tiene todo el aspecto de Soleimani y que sus maldades las va a hacer a una montaña con la media luna atrás. Entonces, como que es el simbolismo que tiene el Rey León. Mira. En relación con esto que te quería sumar, en esta nota que recomendábamos de Pepe Escobar también señala, y lo habíamos dicho y sucedió en esta semana nuevamente, pero de manera pública, que tanto representantes de Hamas como de la Yihad Islámica viajaron al Líbano y se reunieron con Hassan Nasrallah, el referente máximo, o el jefe, si le queremos poner, del Hezbollah. Y además, no fue lo único que pasó. En estas semanas también hubo un viaje de autoridades y de gente de delegaciones de Hamas que fue recibida en Moscú. Israel puso el grito en el cielo por esa situación. Muy fuerte. Y fue con uno de los, con el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Bagheri. Estuvieron, o sea, viajaron desde Teherán hacia Moscú y se juntaron con la segunda línea de la Lavrov. No es un dato menor para nada. En todo este quilombo y cómo están jugando las potencias. Segunda línea de BlackRock, dijiste. De Lavrov. El canciller Lavrov, el canciller ruso. De Rusia. No, escuché otra cosa. Pero bueno, el movimiento de resistencia palestina, también conocido como Media Luna chiita, sunita, está de alguna manera haciendo honor a la hermandad musulmana, a la UMA, frente al papelón y la traición de varios estados de la Liga Árabe,
De hecho, las poblaciones en Marruecos, en Túnez, en Argelia, ni hablar en Egipto, en Jordania, en el Líbano, Turquía, Erdogan se nos pasó por alto arengando al ejército y diciéndole a Israel, no se sorprendan que en las noches toquemos sus puertas. ¿No? Está bien, está todo muy lindo. Y permítame decir esto. La movilización en Turquía. Las movilizaciones era... populares en todos los países del Medio Oriente y de Occidente, admirables, como sucedió aquí en Argentina y en otras partes del mundo. Pero déjenme decirle esto, si quieren escucharlo, los gobernantes del mundo musulmán que se rasgan las vestiduras por la Franja de Gaza y utilizan a Palestina como moneda de cambio, como se ha dicho acá en una serie de entrevistas. Basta de arengar, basta de decir estoy con Palestina, actúen. Si van a mostrar el ejército, pónganlo en acción, pero no vengan con arengas. Es difícil, lo sé, pero se animan a borrar del mapa a Eretz Israel, no al mundo judío, por favor, sino a Eretz Israel. ¿Se animan? Bueno, Irán y Siria ya dijeron algo. Yo veo difícil que pase. Yo también. Yo veo difícil que pase. Creo que hoy por hoy entre Irán y Arabia Saudí y las monarquías del Golfo se ponen de acuerdo, cierran la canilla del petróleo, cierran el estrecho de Hormuz, y Israel, Europa, Estados Unidos, quien fuere, Sí. no tiene chance. Se queda, a los 3 días se quedan sin nafta, no pueden ni siquiera mover un barquito. Yo creo que puede venir más por ahí que por otro lado. Pero bueno, de todas Esa maneras también la veo difícil, ¿eh? son cosas... No, está claro. Más por difícil eso. que la otra. Más difícil que la otra. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Lo que sí, esto es minuto a minuto, día a día. Literalmente, el rating de la televisión se trasladó a lo que sucede en la vida política o la geopolítica, con los manejos de información, y donde también hay que estar muy atentos, atentas y atentes a no decir una cosa por otra, a chequear bien la información, a tratar de buscar como esa vuelta de rosca a toda la información que nos llega, porque hay mucha porquería dando vuelta también. Saluditos para Lauri Herrera, que también se sumó a escuchar Marcha de Gigantes. Les recordamos 221-591-9684, el teléfono de la radio al que pueden escribirnos y dejarnos sus mensajes. Nos pueden buscar en redes sociales como Marcha de Gigantes y en el Twitter en @mdgigantes. Sí, en el Twitter. Lo que suena es el Indio Solari, y seguimos escuchando el Indio Solari.